Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C#, donde vamos a ver el uso de las excepciones en nuestros programas o aplicaciones. Así que vamos a ello. ¿Qué son las excepciones? Son errores que se producen en tiempo de ejecución, runtime. Estos errores son diferentes a los errores que comúnmente cometemos a la hora de escribir código, o también llamados errores de sintaxis, que se producen antes de compilar el programa. Es decir que si el programa tiene algún error de sintaxis, no se podrá compilar y por consiguiente el programador lo corregirá en tiempo de precompilación, es decir, antes de compilar el programa. Por lo tanto, una excepción sí que compila, pero se puede producir un error en algún momento de la ejecución del programa. Y si este no se trata correctamente, el programa se termina. Entonces, podemos decir que las excepciones son errores que se producen cuando ya se ejecuta el programa y los errores de sintaxis son los que se producen antes de ejecutar y compilar el programa. Entonces, para que tengamos muy en cuenta que es un error de sintaxis y que es un error en tiempo de ejecución o excepción. En C# existen una gran variedad de excepciones. Cada error en tiempo de ejecución tiene una excepción en particular y deberá ser tratada como tal. Sin embargo, se pueden capturar varias de estas excepciones en un solo bloque de código. Para cada uno de los casos, utilizamos las palabras reservadas try, que significa intenta, y catch, que significa captura, donde las instrucciones del try serán las líneas de código que intentaremos ejecutar y las del catch serán para capturar la excepción. Y si se quiere, pues también podemos mostrar un mensaje que ayude al usuario y para que nos dé a nosotros como programadores un indicio de por qué se está produciendo esa excepción. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, aquí tengo un pequeño gráfico de lo que son las excepciones. Las excepciones en C#, al igual que en otros lenguajes de programación como Java o Java, son clases que cuentan con sus atributos y métodos. En este caso, nosotros podemos capturar cualquier tipo de excepción utilizando la clase con mayor jerarquía de herencia de las excepciones llamada exception. Esta es la clase de la cual heredan cada una de las excepciones con errores particulares y que se tratan con cada una de esas clases. Pero si nosotros queremos capturar de forma genérica, de forma general, cualquier tipo de excepción, lo podemos hacer utilizando la clase exception. Si nosotros sabemos el nombre de la excepción en particular, pues podemos utilizar el nombre de esa excepción, que también pues va a ser una clase. Por ejemplo, aquí tengo este ejemplo que tiene como nombre de excepción index out of range exception, que si mal no recuerdo, pues lanza una excepción si intentamos acceder a un índice de un array que no existe o que está fuera del rango de ese array. Entonces, es más o menos el ejemplo que vamos a ver ahora para que entendamos este tema de las excepciones. Ya para terminar con lo teórico, pasamos al uso de la palabra reservada finally, que no es más que un bloque de código que se ejecuta siempre en el mismo try catch. Incluso si falla al intentar ejecutar la aplicación por el lanzamiento de una excepción, nos va a permitir ejecutar ese código siempre. Entonces, por lo tanto, si queremos utilizar este bloque, es necesario saber qué código queremos que se ejecute en el caso de que ocurra una excepción. Entonces, teniendo en cuenta todo este concepto teórico, ahora sí vayamos a la práctica en Visual Studio y veamos el ejemplo práctico. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio, lo que vamos a hacer es un ejemplo muy sencillo para entender y comprender de buena forma este tema de las excepciones. Entonces, aquí tengo un array de tipo de dato entero, donde estoy almacenando una serie de números. Es decir, que en este array llamado números, estoy almacenando 4 elementos. Entonces, teniendo en cuenta esos 4 elementos y ese array llamado números, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar el bloque try, es decir, se coloca la palabra reservada try, se abren y se cierran llaves, y dentro de estas llaves vamos a colocar aquí un comentario, código que se va a intentar
que se va a intentar ejecutar. Entonces aquí vamos a colocar el código que vamos a intentar ejecutar. Entonces ese código que vamos a intentar ejecutar pues va a ser mostrar un mensaje por un messagebox.show y vamos a intentar mostrar, por ejemplo, un elemento de una posición del array números que no existe o que está fuera del rango. Por ejemplo, vamos a intentar acceder al elemento del array números que se encuentra en la posición número 4. Ya sabemos que esa posición no existe o que está fuera del rango, teniendo en cuenta los elementos que están almacenados actualmente en dicho array. Entonces me va a lanzar una excepción, va a intentar ejecutar este código, pero me va a lanzar una excepción porque vamos a intentar mostrar un valor de un índice del array números que no existe o que está fuera del rango. Entonces ya colocado el código que vamos a intentar ejecutar, colocamos ahora el bloque catch, abrimos y cerramos paréntesis y dentro vamos a colocar el nombre de la excepción o el nombre de la clase a la cual pertenece la excepción. En este caso vamos a utilizar la excepción general, exception, y vamos a colocar aquí el nombre de la variable objeto, la vamos a llamar EX, que va a ser de tipo exception. Abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves podemos colocar un mensaje que muestre por qué se está produciendo la excepción. Entonces podemos colocar, fíjense que aquí Visual Studio automáticamente me muestra una sugerencia de código, vamos a utilizar esa, es decir, vamos a mostrar por medio de un messagebox.show, utilizando el nombre de la variable objeto que es EX, esta es la que está capturando la excepción, y como es un objeto, podemos utilizar una de las propiedades de ese objeto, que es la propiedad message, la cual muestra la descripción de por qué se está produciendo esa excepción. Entonces lo que vamos a hacer es intentar ejecutar este código y si se produce un error en tiempo de ejecución, es decir, una excepción, que me muestre la descripción de esa excepción. Entonces si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, fíjense que automáticamente me muestra la descripción de la excepción que se está produciendo. Fíjense que este código falla o se produce una excepción porque estamos intentando acceder a un índice que está fuera de los límites de la matriz o del array números. Entonces por eso es que se produce la excepción, la capturamos por medio de esta variable objeto llamada EX, que es de tipo exception, y mostramos ese mensaje que es este que está aquí en la ventana por medio de la propiedad message. Entonces si yo coloco por ejemplo aquí el número 3, que es un índice del array números que sí existe, es decir, voy a mostrar el número 8, si yo presiono aquí en iniciar, fíjense que no se produce ninguna excepción porque el programa se ejecuta correctamente y no se produce ningún error en tiempo de ejecución. Ya para terminar, vamos a utilizar el bloque finally, podemos colocarlo aquí después de la llave de cierre del catch, colocando aquí finally, abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves vamos a colocar un código que se va a ejecutar siempre independientemente si se produce o no una excepción. Podemos colocar que me muestre siempre la primera posición de ese array, por colocar un ejemplo. Entonces colocamos aquí que muestre el elemento que se encuentra en la primera posición del array en el bloque de finally. Y esto se va a ejecutar siempre independientemente si se produce o no una excepción. Vamos a colocar de nuevo aquí el número 4 y guardamos cambios y ejecutamos el programa para ver qué es lo que sucede. Entonces de nuevo se produce la excepción, me muestra la descripción de la excepción, de por qué se está produciendo y al presionar en aceptar me muestra este messagebox.show que se encuentra dentro del finally y me muestra lo que está dentro del array números en la posición 0. Entonces ese código se va a ejecutar siempre porque está dentro del finally. Si nosotros no queremos colocar el mensaje que nos ofrece la variable objeto de tipo exception, podemos colocar nosotros un mensaje en particular. Por ejemplo, no se puede mostrar el elemento del array, por colocar un ejemplo. Entonces si yo guardo cambios y ejecuto el programa, fíjense que me sale, no se puede mostrar el elemento del array. Se está produciendo la excepción y ese es el mensaje que estamos mostrando dentro del catch. Presionamos en aceptar y me muestra lo que está dentro del finally. Bueno muchachos, esto ha sido todo por esta video clase. Espero que haya sido de mucha ayuda y de mucho agrado para ustedes. No siendo más, nos vemos en la próxima video clase. Que pasen muy bien.